En Navidad, trabajé un turno doble en la sala de emergencias. Mis padres y mi hermana le dijeron a mi hija de 16 años que no había lugar para ella en la mesa festiva. Tuvo que volver sola a casa y pasar la Navidad en una casa vacía. No hice una escena. En lugar de eso, tomé medidas. A la mañana siguiente, mis padres encontraron una carta en su puerta y empezaron a gritar. En Nochebuena, llegué a casa alrededor de las 11:45 de la noche, completamente agotada. Le había estado haciendo RCP a un hombre que insistía en que solo estaba cansado. Ya se estaba poniendo azul. Así fue mi turno. Por eso, cuando vi las botas de Choe junto a la puerta, mi primer pensamiento fue que alguien se estaba desangrando. Luego, noté su abrigo en el brazo del sillón. Su maleta de viaje estaba cerrada. Y ella misma estaba acurrucada en el sofá en una postura incómoda, como si ni siquiera confiara en los muebles. Me quedé parada, tratando de procesar lo que estaba pasando. Se suponía que debía estar en casa de mis padres para la cena festiva. Me había rogado que la dejara ir sola, acababa de obtener su licencia de conducir y estaba muy orgullosa. Incluso se fue temprano para ser especialmente cortés. Mi esposo y yo estábamos en el turno de noche, así que el plan parecía razonable, hasta que se vino abajo. Choe, la llamé suavemente. Abrió los ojos al instante, como si no hubiera estado durmiendo. Oye, ¿por qué estás aquí? Se sentó lentamente y asintió. Dijeron que no había lugar. Parpadeé. ¿Dónde exactamente? En la mesa. Algo en su voz se quebró. Intentó ocultarlo encogiéndose de hombros, pero no funcionó. Dijeron que no me esperaban, que ya había demasiada gente. La abuela dijo que no podía simplemente añadir otra silla en el último momento. Parecía molesta, como si yo fuera una inconveniencia. Pero llegaste a tiempo. Asintió. Sí, justo a tiempo. Abrió la puerta y me miró como si me hubiera equivocado de fiesta. Luego dijo que tampoco había cama. Otra excusa. Dijo que no querían que volviera tarde, pero que tampoco tenían dónde alojarme. Así que me fui. ¿Alguien se ofreció a llevarte a casa? No. La miré fijamente. ¿Al menos te dieron de comer? Sus hombros se encogieron de nuevo en un gesto silencioso. La mesa estaba llena. Megan estaba sentada en mi lugar de siempre. El abuelo hablaba con ella como si fuera de la realeza. Nadie me miró. Luego, la abuela dijo, este año la casa está a reventar. Y la tía Brenda sintió. Así que me fui. Miró hacia la mesa. Me hice un pan tostado. Me di la vuelta y vi una rebanada de pan sobre una servilleta de papel, fría y doblada. Al lado, medio plátano. Esa había sido su cena de Navidad. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. Todavía no era rabia. Era más bien una sensación fría y vidriosa, la que tienes justo antes de que todo se haga añicos. De todos modos, no tenía hambre, dijo ella. No realmente. Fue entonces cuando las lágrimas aparecieron en sus ojos. Luchó contra ellas. Dios, como se esforzó, levantó la vista, parpadeó rápidamente, se mordió el labio como si quisiera exprimir las emociones fuera de sí misma. Actuaron como si me estuviera imponiendo, susurró. Como si hubiera llegado cuando ya todo estaba decidido. Fue grosero. Y entonces lloró, silenciosa y lentamente, como un grifo que gotea y no se puede cerrar. Iba a llevar un pastel, añadió, pero pensé que ya tendrían suficiente comida. Me senté a su lado y la rodeé con mi brazo. Se apoyó en mí sin dudarlo, como si se hubiera estado sosteniendo por pura fuerza de voluntad. Después de un rato, se secó la nariz con la manga. Sé que no les caigo bien, dijo. Pero pensé. Se calló. Yo sabía lo que quería decir. Pensé que todavía era una niña. Ni siquiera fue eso, añadió. No fueron groseros. Fue como si fuera un problema práctico. Como si yo fuera una silla plegable para la que no encontraron espacio. No me fui a dormir de inmediato. Me senté en la cocina, mirando su maleta, todavía cerrada.
La había preparado con tanto esmero. Eligió el suéter que mi madre había dicho que le gustaba. Llevó un frasquito de galletas caseras. Abrí el refrigerador. No había nada especial. No habíamos preparado una Navidad de repuesto. ¿Por qué lo haríamos? Confiábamos en ellos. Y esa era la parte que no podía superar. No era el pan tostado frío, ni la falta de comida. Era la confianza. Ni siquiera se trataba de que condujera sola a casa en la oscuridad. Se trataba de que la miraron a los ojos, a esa niña dulce, torpe y valiente que llegó a tiempo con galletas y una sonrisa, y escuchó de las 28 personas que estaban dentro: no hay lugar para ti aquí. No se referían a una silla. No se referían a que faltaran platos. Se referían a ti. A la mañana siguiente, mi esposo llegó a casa. Chloé todavía dormía. Le conté lo que había pasado. Se quedó en silencio un momento y luego preguntó: ¿y ahora qué hacemos? No respondí. Aún no, pero ya lo sabía. Porque una cosa es poner la otra mejilla, y otra muy distinta es rechazar a una chica de 16 años que solo quería ser aceptada. Y ellos eligieron lo segundo. No hice una escena. En lugar de eso, tomé medidas. A la mañana siguiente, mis padres encontraron una carta en su puerta y empezaron a gritar. Gritaron durante mucho tiempo. No recuerdo la primera vez que me llamaron rara. Probablemente fue antes de que yo misma entendiera el significado de la palabra. Cuando tenía 6 años, encontré un pájaro muerto y pregunté si podía diseccionarlo. No porque fuera macabra, simplemente quería entender cómo funcionaba. Mi madre golpeó la mesa de la cocina con la palma de la mano y exclamó: Dios, Sara, ¿qué te pasa? Mi hermana, Brenda, se puso a chillar y les dijo a todos que estaba tratando de crear un zombi. Me castigaron por asustarla. Eso, supongo, marcó la pauta para el resto de mi vida. Adoraba los libros de anatomía. Soñaba con un microscopio para Navidad. Durante la cena, hacía preguntas sobre la circulación sanguínea. En la escuela, yo era la que siempre levantaba la mano. Eso era suficiente para que en nuestra familia te llamaran presumida. Nadie más fue a la universidad. Muchos apenas terminaron la preparatoria. Yo era la única que hacía la tarea durante los comerciales de la televisión. Cuando cumplí 12, mi padre empezó a bromear, medio en serio, diciendo que yo no era su hija. Para ser mía, eres demasiado. Nunca terminaba la frase. Luego se reía. Una vez, lo escuché discutiendo con mi madre. Pensaban que yo estaba dormida. Le preguntó si le había sido infiel. Dijo que siempre se lo había preguntado, porque yo no me parecía a nadie de la familia. Esa noche apenas pegué un ojo. Nunca se lo pregunté. Hasta el día de hoy. Para la preparatoria, Brenda había perfeccionado el papel de la hija de oro. Era ruidosa, encantadora, una estudiante mediocre, pero era experta en convertir cada fracaso en una anécdota divertida. Todos la querían. Podía llorar a voluntad y se aseguraba de que todos vieran cómo cuidaba de mí, la chica rara que no entendía los chistes. Me llamaba doctora Fenómeno delante de todos. Y cuando de verdad me convertí en doctora, me ascendió a doctora Sabelotodo. Un progreso, supongo. Cuando obtuve una beca completa para la universidad, mis padres reaccionaron con un extraño silencio. Ni abrazos, ni felicitaciones. Mi madre solo preguntó: ¿y ahora con quién te vas a casar? A los hombres no les gustan las mujeres que son más inteligentes que ellos. Le respondí que tal vez me casaría conmigo misma. No se rió. No me dieron ni una pizca de orgullo. Trabajé como mesera durante la escuela de medicina, tomando los turnos más inconvenientes, volviendo a casa con los pies doloridos y el agotamiento hasta los huesos, mientras mi familia pensaba que vivía el sueño. Nadie me visitó ni una sola vez. Años después, tras mi segunda residencia, finalmente conseguí un trabajo estable en el que por primera vez sentí que, tal vez, ya no me estaba ahogando. Mi esposo y yo nos conocimos en un turno de noche.
Muy romántico, si consideras romántico el agotamiento compartido y mudarnos a un lugar donde podíamos permitirnos algo mejor que la sopa instantánea. Y fue entonces cuando empezaron las llamadas. ¿Puedes pagar la cuenta de la luz? ¿Puedes ser nuestro aval en el contrato de arrendamiento? ¿Puedes hablar con el médico sobre ese bulto que tiene el tío Pete? Ayudaba casi siempre, sin dudar. Cuando mis padres se jubilaron, demasiado pronto y sin ahorros, yo intervine. Nunca habían sido dueños de una casa. Siempre alquilaron. Mal historial de crédito, mala suerte, cada vez una nueva excusa. Compré una modesta casa de 2 recámaras y les di las llaves. Les dije que era un regalo, que yo me haría cargo de la hipoteca. La casa está a mi nombre, pero ellos viven en ella como si fuera suya. Los servicios, la mayoría de las veces, los pago yo. Los gastos médicos, también. ¿Tengo seguro? Sí. Hasta hace poco, nunca decía que no. Hace un par de meses, llamó Brenda. Su hija Megan, quien según ella nunca hace nada mal, había sido aceptada en un prestigioso campamento de verano de ciencias. Tiene tu cerebro, dijo Brenda, como si fuera un cumplido. Esto podría cambiarle la vida. Le pregunté cuánto costaba. $1,200, respondió. Pero vale la pena. Y en ese preciso momento, dejé de escucharla. Chloe nunca había ido a un campamento así. No porque no pudiera, simplemente nunca lo pidió. Es práctica, sensata. Nunca se le ocurriría pedirme esa cantidad de dinero, aunque bien podría haberlo hecho. De manera educada pero firme, le dije a Brenda, no. Le expliqué que ya estaba pagando la hipoteca de nuestros padres, sus facturas médicas y sus gastos de emergencia. Le sugerí que solicitara ayuda financiera o un plan de pagos. Su tono cambió drásticamente. Vaya, debe ser genial tenerlo todo y ser tan tacaña. Es tu sobrina. Simplemente está celosa de que Megan realmente esté logrando algo. Lo último habría sido gracioso si no hubiera escuchado a mi madre murmurar algo similar una semana después, pensando que yo no la oía. Que estaba frenando a Megan. Igual que siempre había frenado a Brenda con mi inteligencia, con mi existencia, haciendo que todos a mi alrededor se sintieran estúpidos. No discutí, no me justifiqué. Simplemente dije que no y por primera vez, lo dije en serio. Eso fue 3 semanas antes de Navidad. Chloe esperaba con ansias la cena de Navidad. Dijo que se sentía como una adulta porque le habían confiado conducir sola. Hizo su maleta, empacó pequeños regalos para sus primos menores. Le dije que la vería por la mañana y le recordé que me escribiera cuando llegara. Lo hizo. Parecía que todo estaba bien. Unas horas más tarde, entré a la casa e inmediatamente supe que algo andaba mal. Chloe estaba sentada en el sofá, mirándome con una sonrisa temblorosa, como si me suplicara en silencio, por favor, finge que esto no es una catástrofe. En voz baja, contó que la abuela había murmurado que no había lugar para ella, ni en la mesa ni en ningún otro sitio. Aunque Chloe había contado 28 sillas ocupadas. Un simple problema con una variable. La variable era ella. Escuché. Dejé que sus palabras resonaran en la habitación como una maleta que cae de la cama. Luego, simplemente la abracé y dejé que el silencio lo dijera todo por nosotras. Se quedó dormida sin quitarse la ropa, con el mismo suéter que había elegido especialmente para agradarles. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, me quedé sola en la cocina, mirando el lugar vacío donde debería haber estado su cena de Navidad. En mi mente, repasaba todos los pagos de la hipoteca, las facturas, todo ese dar interminable que se había convertido en una forma de vida. No se habían quedado sin espacio, se habían quedado sin gratitud. Y usaron a mi hija como una nota de rescate. Y fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Sin explicaciones, sin negociaciones. Ni siquiera era una cuestión de si hacerlo o no. Solo de cuándo. En el camino, apenas hablamos. Mi esposo estaba sentado a mi lado en silencio. Su mano descansaba suavemente sobre mi rodilla, como una toma de tierra. No era consuelo, era presencia. Y eso era suficiente.
La mañana después de Navidad siempre está llena de un silencio extraño y empalagoso, como si el mundo todavía estuviera drogado de azúcar y papel de regalo. Solo esperaba que la casa estuviera vacía. Pero no. Había 2 carros en la entrada. Reconocí uno, el de Brenda. El segundo probablemente pertenecía a algún primo que había ido a buscar las obras. Salimos del carro. Tenía un sobre en la mano. No había dormido. La escena con Choe, la cena fría e intacta de la noche anterior, todo zumbaba dentro de mí como un fusible quemado. Toqué el timbre, esperé. Nadie abrió. Toqué de nuevo, luego llamé a la puerta. Silencio. Quizás deberíamos dejarlo, dijo mi esposo suavemente. Me quedé parada un segundo más y luego asentí. Caminamos de regreso al carro. Coloqué con cuidado el sobre contra el marco de la puerta para que el viento no se lo llevara. Cuando estaba abriendo la puerta del conductor, escuché el chirrido de la contrapuerta, luego un portazo. Me di la vuelta. Mi madre estaba en el porche, envuelta en una de esas batas afelpadas que siempre usaba en las fiestas, de las que presumía haber comprado con un 90% de descuento. Se agachó, recogió el sobre, lo abrió y empezó a leer. Su rostro primero se ensombreció, luego palideció, y entonces gritó. «Robert». Su voz sonó como una cuerda rota. «Robert, ven aquí. Nos está echando». Mi padre apareció en la puerta, todavía con la ropa de ayer. ¿Qué demonios? Detrás de él, Brenda en pijama navideño con una taza en la mano, como si todavía esperara una mañana acogedora. ¿Qué está pasando?, preguntó. Mi madre se giró bruscamente y señaló hacia la entrada, como si yo fuera un perro callejero que acababa de hacer sus necesidades en su porche. Mocosa malagradecida. Nos subimos al carro y nos fuimos antes de que pudiera escuchar todo lo que tenía que decir. Pero no importaba. Conocía su repertorio de insultos de siempre. Cuando llegamos a casa, el teléfono ya estaba sonando. Lo ignoré. Luego, otra vez, y otra vez. A la 6ª llamada, contesté. ¿Cómo te atreves?, chilló mi madre. Sin saludos, sin pausas. Ni siquiera intentó fingir que le preocupaba Choe. Estás completamente loca. Alejé el teléfono de mi oído, pero aún así podía escuchar a mi padre gritando de fondo. Si haces esto, no eres nuestra hija. No preguntaron por qué. No preguntaron qué había pasado. Ni siquiera mencionaron el nombre de Choe. Ni una sola vez. Colgué. Siguieron llamando. Brenda empezó a enviar mensajes de texto. Uno, creo, decía, esto arruinará tu reputación. Piensa en tu carrera. Ah, cariño, a mis pacientes no les importa dónde viven mis padres. Para la noche, mi teléfono parecía tener la pantalla rota, 32 llamadas perdidas, 14 mensajes de texto, 3 mensajes de voz. Un primo incluso se atrevió a escribir, no es asunto mío, pero esto parece extremo. Solo tienes una madre. No respondía ninguno. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Por supuesto, era mi madre. Estaba de pie con la misma bata, con la arrugada carta de desalojo en la mano. Estaba húmeda y estrujada, como si la hubiera estado exprimiendo de resentimiento durante 2 horas. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Ella no lo esperaba. ¿De verdad vas a hacer esto?, siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Por un segundo, olvidé a qué se refería, y luego me lo recordé a mí misma. Dije en voz baja. ¿Te refieres a la casa que compré para ustedes? ¿A las facturas que he pagado, al seguro médico que contraté porque su Medicare no cubría tus medicamentos para la presión? Se estremeció por un milisegundo, luego se enderezó y me miró a los ojos. Nosotros te criamos. Te dimos todo. Y ni siquiera le diste de cenar a mi hija. Eso la detuvo por un momento. Luego se recompuso. No exageres. Simplemente no teníamos suficientes sillas. Había 28 personas allí, dije. Incluso el vecino.
Sus labios se apretaron en una línea fina. No quise ser cruel, añadí. Pero si crees que puedes tratar a Chloe como un objeto desechable. Oh, por el amor de Dios. Me interrumpió, de repente animada de nuevo. Deja de actuar como si fuéramos unos monstruos. Eres tú la que está destruyendo a la familia por un malentendido y ahora estás amenazando a tus propios padres. Sostuvo la carta como si fuera una prueba en un juicio, y luego, de forma casi teatral, la rompió por la mitad. Simplemente se quedó allí, rompiéndola, como si eso pudiera cancelar el proceso legal. Ahí tienes, dijo. Asunto arreglado. Ahora, si quieres que te perdonemos, pagarás el campamento de Megan y detendrás este ridículo espectáculo. Sonrió, como si acabara de resolver todo el problema. No respondí, porque en ese momento me di cuenta, nunca me habían tomado en serio ni por un segundo. No cuando era niña, no cuando me convertí en doctora, no ahora. Para ellos, yo seguía siendo esa niña rara obsesionada con la ciencia, que debería estar agradecida por las obras y no llamar la atención. La niña que despreciaban pero que nunca respetaron. Estaban seguros de que no llegaría hasta el final. Pero se equivocaban. Dejé que mi madre se fuera del porche, murmurando para sí misma como la heroína de una tragedia en el tercer acto. Cerré la puerta en silencio, con calma, pero en mi cabeza ya estaba planeando el siguiente paso. Mi madre había roto la carta de desalojo como si fuera un folleto para limpiar canaletas, justo delante de mí, inmediatamente después de acusarme de egoísmo, crueldad e inestabilidad emocional. Y luego se atrevió a sonreír y decir, paga el campamento de ciencias de Megan y te perdonaremos. Dijo, te perdonaremos. Como si ellos fueran las víctimas. Como si echar a tu propia nieta de la familia en Navidad fuera una simple falta de etiqueta y no una forma de crueldad. 2 mañanas después, me reuní con un abogado. Le expuse todo, la casa, a mi nombre, la hipoteca, que había estado pagando durante 7 años, las facturas, el plan dental. Los sacrificios silenciosos. No parpadeó. Supongo que quiere un desalojo formal, dijo, como si hablara del clima. Asentí. La notificación se envió esa misma semana. 60 días, papel oficial con sello, acuse de recibo. Esta vez no podían simplemente romperla y fingir que no había pasado nada. Seguí pagando la hipoteca, no iba a sacrificar mi reputación por gestos dramáticos. Pero todo lo demás se acabó. No más reembolsos de servicios, cable, ni gastos médicos. Recibieron un curso intensivo sobre cómo es realmente la falta de apoyo. 2 semanas después, alguien llamó a la puerta. La tía Carol. La tía buena. O al menos, eso pensaba yo. Llevaba una lata de galletas y una expresión de preocupación ensayada en el rostro. Sara, dijo, solo quiero hablar. La dejé pasar, ya sabía a qué venía. Nos sentamos en la cocina. Serví té. Ninguna de las dos lo tocó. Esto no es propio de ti, comenzó. Estás echando a tus padres por un malentendido, añadió suavemente. Me reí brevemente, pero no fue una risa amable. Le conté todo, sobre la casa, las facturas, la traición en Nochebuena, sobre cómo mis padres encontraron lugar para 28 personas, incluido un vecino y 2 primos con los que no había hablado en 10 años. Pero no para su propia nieta. La tía Carol palideció. Yo no sabía. No te lo dijeron, la corregí. Se fue como si no pudiera sacudirse lo que había oído. 3 días después, recibí un mensaje de texto, antes no lo entendía. Ahora sí. Una semana antes de la fecha límite, llamó el abogado. Según él, no tenía ninguna intención de mudarse. Entonces, procedamos, respondí. Ese mismo día, puse la casa en venta. Le dije a la gente que el precio era justo, no inflado. No intentaba sacar provecho de ello, solo quería terminarlo. Encontraron un comprador rápidamente. A las familias les encanta ese barrio. Solo querían la casa vacía. Requerían posesión libre. El agente me lo recordó. Tomé nota. Dije que no iría el día del desalojo.
Los nuevos propietarios manejaron el asunto legalmente. Escuché que fue desagradable, pero lo que pasó después no fue mejor. Brenda los acogió. Por supuesto que lo hizo. A mi hermana siempre le encantó jugar a ser la mejor hija. Incluso dio mini entrevistas a los primos, como si estuviera en una gira de prensa, diciendo que yo había abandonado a nuestros padres por un desafortunado malentendido en las fiestas. 3 semanas después, apareció en mi puerta. Con los ojos inyectados en sangre y el pelo recogido en un moño. No puedo soportarlo más, dijo sin saludar. Se la pasan peleando. Mamá se queja de que la sala es demasiado pequeña. Papá dice que mis hijos son ruidosos. Se niegan a usar el baño compartido. Me estoy volviendo loca. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Necesitan alquilar un lugar, dijo. Podrías, ya sabes, al menos ayudar con el depósito. No. Brenda, tú te quedaste parada mientras la echaban en Navidad y no hiciste nada. Esa fue tu elección, y esta es la mía. Parpadeó, se dio la vuelta y se fue. Una semana después, ella también los echó. Terminaron en un departamento de alquiler barato del que nadie presumiría. 2 habitaciones, un calentador, un porche tan inclinado como sus hombros. Sus pensiones apenas cubrían la comida y el alquiler. Se acabaron las fiestas, las cenas y hasta el crucero del que tanto se jactaban por su aniversario. Intentaron despertar la simpatía de parientes lejanos. Dijeron que los había echado sin previo aviso, que yo era inestable, que siempre había tenido un carácter frío. Pero para entonces, yo ya había hablado tranquilamente con tíos y primos. Les envié copias de las facturas pagadas. Les reenvié la carta de desalojo con la fecha y la certificación. Un primo simplemente respondió, vaya. Otro envió un emoji de pulgar hacia arriba. La familia no se apresuró a rescatarlos. Y yo tampoco. 2 meses después, Chloe y yo estábamos sentadas en el porche, bebiendo té helado. Sin planes, sin actuaciones, solo un día tranquilo, dijo. No los extraño, ¿sabes? Respondí. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Por reflejo, lo abrí. Espero que estés orgullosa de lo que has hecho, sonó por el altavoz y borré la llamada inmediatamente. Sin pausas, sin aliento. Probablemente vuelvan a mandar un mensaje, dijo Chloe con indiferencia. Siempre lo hacen, añadí. Pero ya no es mi problema. Ellos dijeron que no había lugar para Chloe en la mesa. Ahora, en nuestras vidas, no hay lugar para la crueldad, el control y la manipulación. Han pasado 2 años y todavía viven en ese decrépito departamento de alquiler, culpando a todos menos a sí mismos. Ahora, Chloe está prosperando. Estudia lo que ama, y el dinero de la venta de la casa no solo cubrió su matrícula, le trajo paz mental. En cuanto a mí, he encontrado mi propia forma de cerrar el ciclo. No contesto sus llamadas, no les envío dinero, no pierdo el sueño. Protegí a mi hija. Al final, la elegí a ella. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Fui demasiado lejos o lo justo?